La verdad sobre el caso del señor Valdemar, de Edgar Allan Poe. Por supuesto, no pretendo considerar motivo de asombro de que el extraordinario caso del señor Valdemar haya suscitado discusión. De no ser así, habría sido un milagro, especialmente dadas las circunstancias. Debido al deseo de todas las partes involucradas de mantener el asunto oculto al público, al menos por el momento o hasta que tuviéramos más oportunidades de investigación, mediante nuestros esfuerzos por lograrlo, un relato confuso o exagerado se abrió paso en la sociedad y se convirtió en fuente de muchas tergiversaciones desagradables, y como es natural, de mucha incredulidad. Ahora se hace necesario que relate los hechos hasta donde yo mismo los comprendo. Son sucintamente estos. Durante los últimos 3 años, mi atención se había centrado repentinamente en el tema del mesmerismo, y hace unos 9 meses que se me ocurrió, de repente, que en la serie de experimentos realizados hasta entonces había habido una omisión muy notable e inexplicable. Ninguna persona había sido hipnotizada todavía in articulo mortis. Quedaba por ver, en primer lugar, si en tal estado existía en el paciente alguna susceptibilidad a la influencia magnética. En segundo lugar, si en caso de existir, se vio perjudicado o aumentado por tal condición. En tercer lugar, en qué medida o durante cuánto tiempo el proceso podría detener las invasiones de la muerte. Había otros puntos por determinar, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad. El último en especial por el carácter inmensamente importante de sus consecuencias. Al buscar a mi alrededor algún tema mediante el cual pudiera comprobar estos detalles, me vino a la mente mi amigo M. Ernest Valdemar, el conocido compilador de la Biblioteca Forensica y autor bajo el seudónimo de Plum de Issachar Marx de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. M. Valdemar, que ha residido principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es, o era, particularmente notable por la extrema delgadez de su persona. Sus miembros inferiores se parecen mucho a los de John Randolph, y también por la blancura de sus bigotes, en violento contraste con la negrura de su cabello. Este último, en consecuencia, generalmente, se confunde con una peluca. Su temperamento era marcadamente nervioso y lo convertía en un buen sujeto para experimentos mesméricos. En 2 o 3 ocasiones lo había hecho dormir con poca dificultad, pero me decepcionaron otros resultados que su particular constitución me había llevado naturalmente a anticipar. Su voluntad nunca estuvo positiva o completamente bajo mi control, y en lo que respecta a la clarividencia, no pude lograr, con él, nada en lo que confiar. Siempre atribuí mi fracaso en estos puntos al desordenado estado de su salud. Algunos meses antes de que lo conociera, sus médicos lo habían declarado con tisis confirmada. De hecho, era su costumbre hablar con calma de su próxima disolución, como de un asunto que no debía evitarse ni lamentarse. Cuando se me ocurrieron por primera vez las ideas a las que aludo, fue, por supuesto, muy natural que pensara en el señor Valdemar. Conocía demasiado bien la firme fisionomía de aquel hombre como para atribuirle algún escrúpulo, y no tenía parientes en Estados Unidos que pudieran interferir. Le hablé francamente sobre el tema, y para mi sorpresa su interés parecía vívidamente excitado. Digo para mi sorpresa porque, aunque siempre había cedido libremente su persona a mis experimentos, nunca antes me había dado muestra alguna de simpatía por lo que hacía. Su enfermedad era de tal carácter que permitiría un cálculo exacto con respecto a la época de su terminación en la muerte. Y finalmente quedamos de acuerdo entre nosotros
que me enviaría a buscar unas 24 horas antes del plazo anunciado por sus médicos como el de su fallecimiento. Hace ya más de 7 meses que recibí, del propio señor Valdemar, la nota adjunta. Mi querido, también puedes venir ahora. D y F están de acuerdo en que no puedo aguantar más allá de mañana a medianoche, y creo que ya casi ha llegado el momento indicado. Valdemar. Recibí esta nota media hora después de haber sido escrita, y 15 minutos después estaba en la habitación del moribundo. Hacía 10 días que no lo veía y estaba horrorizado por la terrible alteración que aquel breve intervalo había producido en él. Su rostro tenía un tono plomizo, los ojos estaban completamente apagados y la demacración era tan extrema que la piel había sido atravesada por los pómulos. Su expectoración era excesiva, el pulso era apenas perceptible. Sin embargo, conservó de manera muy notable tanto su poder mental como un cierto grado de fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba algunos medicamentos paliativos sin ayuda, y cuando entré en la habitación estaba ocupado escribiendo notas en una cartera. Estaba apoyado en la cama con almohadas. Asistieron los médicos D y F. Después de estrechar la mano de Valdemar, llevé a estos caballeros aparte y obtuve de ellos un informe minucioso del estado del paciente. El pulmón izquierdo había estado durante 18 meses en un estado semióseo o cartilaginoso, y por supuesto era completamente inútil para todos los fines de vitalidad. La parte derecha, en su parte superior, también estaba parcialmente, si no completamente, osificada, mientras que la región inferior era simplemente una masa de tubérculos purulentos que se entrelazaban unos con otros. Existieron varias perforaciones extensas, y en un momento dado se había producido una adhesión permanente a las costillas. Estas apariciones en el lóbulo derecho eran de fecha comparativamente reciente. La osificación había ocurrido con una rapidez muy inusual. Un mes antes no se había descubierto señal alguna, y la adhesión solo se había observado durante los 3 días anteriores. Independientemente de la tisis, se sospechaba que el paciente padecía un aneurisma de aorta, pero en este punto los síntomas óseos imposibilitaban un diagnóstico exacto. Fue la opinión de ambos médicos que el señor Valdemar moriría alrededor de la medianoche del día siguiente, domingo. Eran entonces las 7 de la tarde del sábado. Al abandonar la cama del inválido para conversar conmigo mismo, los doctores D y F se despidieron definitivamente de él. No había sido su intención regresar, pero, a petición mía, accedieron a visitar al paciente alrededor de las 10 de la noche siguiente. Cuando se fueron, hablé libremente con el señor Valdemar sobre el tema de su próxima disolución, así como, más particularmente, del experimento propuesto. Todavía se manifestaba muy dispuesto e incluso ansioso de que se hiciera, y me instó a comenzarlo de inmediato. Asistieron un enfermero y una enfermera, pero no me sentí del todo libre para emprender una tarea de este carácter sin testigos más confiables que los que estas personas, en caso de un accidente repentino, podrían probar. Por lo tanto, pospuse las operaciones hasta las 8 de la noche siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina a quien conocía, el señor Theodore L., me advirtió de una mayor vergüenza. Al principio había sido mi designio esperar a los médicos, pero me indujeron a proceder primero las urgentes súplicas del señor Valdemar, y segundo, mi convicción de que no tenía ni un momento que perder, ya que evidentemente se estaba hundiendo rápidamente. El señor L. fue tan amable de acceder a mi deseo de que tomara notas de todo lo ocurrido, y es de sus memorandos que lo que ahora tengo que relatar está, en su mayor parte, condensado o copiado palabra por palabra.
Faltaban 5 minutos para las 8 cuando, tomando la mano del paciente, le rogué que dijera tan claramente como pudiera al señor L. si él, el señor Valdemar, estaba enteramente dispuesto a que yo hiciera el experimento hipnotizándolo en su actual condición. Él respondió debidamente, pero de manera bastante audible. Sí, deseo serlo. Me temo que me has hipnotizado. Y añadió inmediatamente después. Me temo que lo has aplazado demasiado. Mientras hablaba así, comencé los pases que ya había encontrado más eficaces para someterlo. Evidentemente quedó influenciado por el primer golpe lateral de mi mano en su frente. Pero, aunque usé todas mis fuerzas, no se produjo ningún efecto perceptible hasta algunos minutos después de las 10, cuando los doctores D y F llamaron según lo previsto. Les expliqué en pocas palabras lo que había diseñado y como no pusieron ninguna objeción, dijeron que el paciente ya estaba en plena agonía. Procedí sin dudarlo, cambiando, sin embargo, los pases laterales por otros descendentes y dirigiendo mi mirada completamente en el ojo derecho de la víctima. Para entonces su pulso era imperceptible y su respiración fatigosa a intervalos de medio minuto. Esta situación permaneció casi inalterada durante un cuarto de hora. Al expirar este periodo, sin embargo, un suspiro natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo, y la respiración fatigosa cesó. Es decir, esta ya no era evidente. Los intervalos no disminuyeron. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11:05 percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. El giro vidrioso de sus ojos fue cambiando por esa expresión de intranquilo examen interior que nunca se ve excepto en los casos de sueño y vigilia, y que es absolutamente imposible confundir. Con unos cuantos pases laterales rápidos hice temblar los párpados como en un sueño incipiente, y con unos cuantos más los cerré del todo. Sin embargo, no quedé satisfecho con esto, sino que continué las manipulaciones, vigorosamente y con el máximo ejercicio de la voluntad, hasta que mantuve completamente rígidos los miembros del durmiente, después de colocarlos en una posición aparentemente cómoda. Las piernas estaban estiradas en toda su longitud. Los brazos lo estaban casi y reposaban sobre la cama a una distancia moderada de la cintura. La cabeza estaba ligeramente elevada. Cuando lo hube hecho, ya era medianoche y pedí a los caballeros presentes que examinaran el estado del señor Valdemar. Después de algunos experimentos, admitieron que se encontraba en un estado inusualmente perfecto de trance mesmérico. La curiosidad de ambos médicos fue grandemente excitada. El doctor D resolvió inmediatamente quedarse con el paciente toda la noche, mientras que el doctor F se despidió con la promesa de regresar al amanecer. El señor L y las enfermeras se quedaron. Dejamos al señor Valdemar en completa tranquilidad hasta las 3 de la madrugada, cuando me acerqué a él y lo encontré exactamente en el mismo estado que cuando el doctor F se fue. Es decir, yacía en la misma posición. El pulso era imperceptible. La respiración era suave, apenas perceptible salvo mediante la aplicación de un espejo en los labios. Los ojos estaban cerrados de forma natural y los miembros estaban rígidos y fríos como el mármol. Aún así, la apariencia general no era ciertamente la de la muerte. Mientras me acercaba al señor Valdemar, hice un intento de que su brazo derecho siguiera el mío, mientras pasaba este último, suavemente, de un lado a otro por encima de su persona. En tales experimentos con este paciente nunca antes había tenido un éxito perfecto, y seguramente no pensaba mucho en tener éxito ahora. Pero para mi asombro, su brazo fue muy fácil, aunque débilmente siguió todas las instrucciones que le asigné con el mío.
Decidí arriesgarme a algunas palabras de conversación. «Señor Valdemar», dije, «¿está dormido?». No respondió, pero percibí un temblor en los labios y me vi inducido a repetir la pregunta una y otra vez. En la tercera repetición, todo su cuerpo se vio agitado por un ligero escalofrío. Los párpados se abrieron hasta dejar ver una línea blanca del globo ocular. Los labios se movieron perezosamente y de entre ellos, en un susurro apenas audible, brotaron las palabras: «Sí, ahora estoy dormido. No me despierte. Déjeme morir así». En ese momento palpé los instrumentos y los encontré tan rígidos como siempre. El brazo derecho, como antes, obedeció la dirección de mi mano. Volví a interrogar al sonámbulo. «¿Siente todavía dolor en el pecho, señor Valdemar?». La respuesta ahora fue inmediata, pero aún menos audible que antes. «No hay dolor. Me estoy muriendo». No pensé que fuera aconsejable molestarlo más en ese momento, y no se dijo ni se hizo nada más hasta la llegada del doctor F., quien llegó un poco antes del amanecer y expresó un asombro sin límites al encontrar al paciente todavía vivo. Después de tomarle el pulso y aplicar un espejo en los labios, me pidió que volviera a hablar con el sonámbulo. Así lo hice, diciendo: «Señor Valdemar, ¿todavía duerme?». Como antes, transcurrieron algunos minutos antes de que se diera una respuesta, y durante el intervalo el moribundo pareció reunir fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, dijo de forma débil, casi inaudible: «Sí, todavía dormido. Muriendo». Ahora era la opinión, o más bien el deseo, de los médicos, que se permitiera que el señor Valdemar permaneciera tranquilo en su actual condición aparentemente tranquila, hasta que sobreviniera la muerte. Y esto, según todos coincidían, debía ocurrir ahora, en el plazo de unos minutos. Sin embargo, decidí hablar con él una vez más y me limité a repetir mi pregunta anterior. Mientras hablaba, se produjo un marcado cambio en el rostro del sonámbulo. Los ojos se abrieron lentamente y las pupilas desaparecieron hacia arriba. La piel generalmente adquiría un tono cadavérico, más parecido al pergamino que al papel blanco. Y los puntos circulares de agitación que hasta entonces habían estado fuertemente definidos en el centro de cada mejilla desaparecieron de inmediato. Utilizo esta expresión porque lo repentino de su partida no me recordó nada más que la extinción de una vela con un soplo de aire. El labio superior, al mismo tiempo, se retorcía separándose de los dientes que antes había cubierto por completo, mientras la mandíbula inferior caía con un doble tirón, dejando la boca ampliamente extendida y dejando a la vista la lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que ningún miembro del grupo presente en ese momento estaba acostumbrado a los horrores del lecho de muerte, pero el aspecto del señor Valdemar era tan espantoso en aquel momento que todos retrocedieron de la zona de la cama. Ahora siento que he llegado a un punto de esta narración en el que todo lector se sorprenderá y se sentirá incrédulo. Sin embargo, es asunto mío simplemente continuar. Ya no había en el señor Valdemar el menor signo de vitalidad, y considerando que estaba muerto, lo estábamos entregando al cuidado de las enfermeras, cuando se observó un fuerte movimiento vibratorio en la lengua. Esto continuó quizá durante un minuto. Al cabo de este tiempo, de las mandíbulas hinchadas e inmóviles salió una voz que sería una locura por mi parte intentar describir. De hecho, hay 2 o 3 epítetos que podrían considerarse aplicables en parte.
Podría decir, por ejemplo, que el sonido era áspero, entrecortado y hueco, pero el espantoso conjunto es indescriptible, por la sencilla razón de que ningún sonido similar ha llegado jamás al oído de la humanidad. Sin embargo, había dos detalles que entonces pensé, y sigo pensando, que podrían considerarse característicos de la entonación, y también adecuados para transmitir alguna idea de su peculiaridad sobrenatural. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, al menos a los míos, desde una gran distancia, o desde alguna caverna profunda dentro de la tierra. En segundo lugar, me impresionó, temo, en efecto, que será imposible hacerme comprender, cómo las materias gelatinosas o glutinosas impresionan el sentido del tacto. He hablado tanto de sonido como de voz. Quiero decir que el sonido era de silabificación distinta, incluso maravillosamente y emocionalmente distinta. El señor Valdemar habló, evidentemente, en respuesta a la pregunta que le había hecho unos minutos antes. Le había preguntado, como se recordará, si aún dormía. Ahora dijo: «Sí, no, he estado durmiendo. ¿Y ahora? Ahora estoy muerto». Ninguna de las personas presentes negó o intentó reprimir el horror indecible y estremecedor que estas pocas palabras así pronunciadas habían transmitido. El señor L., el estudiante, se desmayó. Las enfermeras abandonaron inmediatamente el dormitorio y no se las pudo inducir a regresar. Mis propias impresiones no pretendo hacerlas inteligibles al lector. Durante casi una hora estuvimos ocupados en silencio, sin pronunciar una palabra, en esfuerzos por hacer volver en sí al señor L. Cuando por fin despertó, nos dedicamos nuevamente a investigar el estado del señor Valdemar. Permaneció en todos los aspectos como lo describí la última vez, con la excepción de que el espejo ya no mostraba evidencia de respiración. Un intento de extraer sangre del brazo fracasó. Debo mencionar también que este miembro ya no estaba sujeto a mi voluntad. En vano me esforcé en hacer que siguiera la dirección de mi mano. De hecho, el único indicio real de la influencia mesmérica se encontraba ahora en el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que le hacía una pregunta al señor Valdemar. Parecía hacer un esfuerzo por responder, pero ya no tenía voluntad suficiente. A las preguntas que le hacía a cualquier otra persona que no fuera yo, parecía completamente insensible, aunque me esforcé por poner a cada miembro del grupo en una relación hipnótica con él. Creo haber relatado ya todo lo necesario para comprender el estado del somnífero en esta época. Se contrataron otras enfermeras. A las 10 salí de la casa en compañía de los médicos y del señor L. Por la tarde volvimos a convocar a todos para ver al paciente. Su condición seguía siendo exactamente la misma. Ahora tuvimos algunas discusiones sobre la conveniencia y viabilidad de despertarlo. Pero tuvimos pocas dificultades para estar de acuerdo en que hacerlo no serviría para nada. Era evidente que, hasta el momento, la muerte, o lo que habitualmente se llama muerte, había sido detenida por el proceso mesmérico. A todos nos parecía claro que despertar al señor Valdemar sería simplemente asegurar su disolución instantánea, o al menos rápida. Desde este periodo hasta el final de la semana pasada, un intervalo de casi 7 meses, en los que continuamos haciendo visitas diarias a la casa del señor Valdemar, acompañados, de vez en cuando, por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo, el durmiente despierto permaneció exactamente como lo describí la última vez. Las atenciones de las enfermeras fueron continuas.
Fue el viernes pasado que finalmente resolvimos hacer el experimento de despertarlo, o intentar despertarlo. Y es el, quizás desafortunado resultado de este último experimento, el que ha dado lugar a tantas discusiones en círculos privados, a tantos sentimientos populares que no puedo evitar considerar injustificados. Con el fin de sacar al señor Valdemar del trance mesmérico, utilicé los pases acostumbrados. Estos, durante un tiempo, no tuvieron éxito. El primer indicio de recuperación lo proporcionó un descenso parcial del iris. Se observó como algo especialmente notable que esta bajada de la pupila iba acompañada de la profusa salida de un ícor amarillento de debajo de los párpados, de un olor acre y muy ofensivo. Esta vez me sugirieron que intentara influir en el brazo del paciente, como hasta ahora. Hice el intento y fracasé. El doctor F. entonces insinuó su deseo de que yo hiciera una pregunta. Lo hice de la siguiente manera. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos cuáles son sus sentimientos o deseos ahora? Hubo un retorno instantáneo de los círculos frenéticos en las mejillas. La lengua tembló, o más bien rodó violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios permanecieron rígidos como antes. Y al fin estalló la misma voz espantosa que ya he descrito. Por el amor de Dios, rápido, rápido, duérmeme, rápido, despiértame, rápido, te digo que estoy muerto. Me sentí completamente desconcertado y por un instante permanecí indeciso sobre qué hacer. Al principio me esforcé por recomponer al paciente, pero fracasando en esto, por total abandono de la voluntad, volví sobre mis pasos y con la misma seriedad luché por despertarlo. En este intento, pronto vi que tendría éxito, o al menos pronto imaginé que mi éxito sería completo. Y estoy seguro de que todos en la sala estaban preparados para ver despertar al paciente. Sin embargo, es absolutamente imposible que un ser humano hubiera podido estar preparado para lo que realmente ocurrió. Mientras hacía rápidamente los pases mesméricos en medio de exclamaciones de «¡Muerto! ¡Muerto!», estallando absolutamente de la lengua y no de los labios del que sufría, todo su cuerpo, de repente, en el espacio de un minuto, o incluso menos, se encogió, se desmoronó, se pudrió por completo bajo mis manos. Sobre la cama, ante toda aquella compañía, yacía una masa casi líquida de repugnante, abominable putrefacción.